Así que ahí lo tienes, Moisés. Tú crees en un Dios que juzga, y no es de extrañar, ya lo imaginábamos. Eres un tipo del Antiguo Testamento. Así que no eres de esas personas que creen que Dios derrama amor y compasión abundantes. Y Moisés te oiría y diría: oye, espera un momento. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, muchas veces tendemos a pensar en Dios de manera incompleta. Algunos solo quieren hablar de su amor y su bondad, mientras que otros solo piensan en su juicio. Pero lo que estás planteando es que necesitamos comprender todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Así es, y ves ambas reflejadas en el libro de Deuteronomio. Y hoy nos vamos a enfocar justamente en eso. Mi amor por el libro de Deuteronomio se remonta a la primera vez que lo leí de una sola sentada. Yo era estudiante y nos lo dieron como una tarea. Lean el libro de Deuteronomio completo de una sola lectura. Y me conmovió el grado en que el amor de Dios es absolutamente sobrecogedor. El juicio de Dios está ahí, pero su amor supera su juicio con respecto a su pueblo. Es algo maravilloso. Y puede que hayan algunos escuchándonos a quienes les gustaría leer el libro de Deuteronomio completo de una sola vez. En una ocasión tuvimos una lectura de Deuteronomio en nuestra iglesia que nos tomó casi 3 horas en hacer. Es un libro que te llevará al corazón de los juicios de Dios, pero también te revelará el amor sobrecogedor de nuestro Dios. Deuteronomio nos va a ayudar a entender este tema con mayor claridad. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 32 y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje, la bondad y la severidad de Dios. Escuchemos al pastor Colin. Como pastor es mi gran gozo y privilegio tratar de explicar de la manera más clara y convincente posible, a partir de la Biblia, por supuesto, por qué Jesucristo vino al mundo y qué significa eso para nosotros hoy. Y quiero hacer eso hoy desde el libro de Deuteronomio. Pero quiero comenzar con una portada del periódico USA Today que me llamó mucho la atención. El titular decía: ¿Cómo los Estados Unidos ve a Dios? Y es un buen título, porque el artículo no pretende decirnos cómo es Dios. Simplemente nos dice, basándonos en una encuesta, cómo los que vivimos en los Estados Unidos vemos a Dios. Y en cuanto a eso, claro está, podemos estar acertados, equivocados o en algún punto intermedio. Aunque estas cifras se refieren a los Estados Unidos, las creencias detrás de ellas resuenan en muchas de nuestras comunidades de América Latina aún en el día de hoy. El artículo se basa en un estudio realizado durante los últimos 4 años por 2 sociólogos de la Universidad de Baylor en el estado de Texas. Su trabajo acaba de ser publicado en un libro llamado Los 4 dioses de los Estados Unidos, y el subtítulo, Lo que decimos sobre Dios y lo que esto dice de nosotros. Citando el artículo dice: si le oras a Dios, ¿a quién o a qué le estás orando? Cuando cantas Dios bendiga a América, ¿la bendición de quién estás buscando? ¿Está Dios de nuestro lado o está más allá de las estrellas? ¿Es iracundo o es misericordioso? ¿Nos está juzgando a cada momento, algún día, o nunca nos juzga? Ahora, los sociólogos identifican 4 visiones diferentes de Dios, cada una según su encuesta, apoyada por aproximadamente 1/4 parte de todos los que viven en los Estados Unidos. Me parece interesante que esta encuesta diga que el 5% de los encuestados son ateos o agnósticos. Otro 5% posee algún tipo de creencia en Dios. Pero ¿en qué clase de Dios creemos? Esa es la pregunta importante. Bueno, los sociólogos dicen que el 24% de los encuestados creen en un Dios distante que puso en movimiento el universo y luego dejó sola a la humanidad. En esta visión, la vida depende básicamente de los seres humanos. Dios ha puesto en marcha el universo y nos los deja a nosotros para que nos ocupemos de él. El artículo cita a un rabino que se identificaba con esta visión de Dios
y que decía: no hay nadie que pueda arreglar las cosas si yo las arruino. Eso está bastante claro. Dios está tan desapegado del mundo que no hay nadie que pueda arreglar las cosas si las arruinamos nosotros. Según este artículo de USA Today, así es como piensa sobre Dios aproximadamente el 24% de todos los que viven en los Estados Unidos y que fueron encuestados. Simplemente Dios inició las cosas, pero a partir de ahí, básicamente el resto depende de nosotros los seres humanos. Y te darás cuenta de inmediato que esa no es una visión cristiana de Dios, porque el punto central del Evangelio es que Cristo vino al mundo precisamente porque hemos arruinado las cosas y necesitamos un Redentor. Ese es el centro mismo de lo que se revela en el Evangelio. Una segunda visión de Dios identificada por los sociólogos en este estudio es que Dios no está involucrado en el mundo en el presente, pero que Él arreglará las cosas al final en el cielo y que en algún lugar más allá de este mundo todo estará bien. Esta es esencialmente la visión de Dios que Karl Marx descartó de forma memorable. Como dijo en una ocasión, la religión es el opio del pueblo. Y también, tendrás pastel en el cielo cuando mueras. Alrededor del 21% de los encuestados ven a Dios de la siguiente manera: que Él no va a hacer nada en este mundo, que básicamente tu suerte es la que es y no hay nada que puedas hacer al respecto. Por lo tanto, no habría ninguna razón particular para orar, porque Dios no se va a meter con nada de lo que sucede aquí. Pero al menos puedes tener la esperanza de que de alguna manera en algún lugar todo estará bien al final. Nuevamente, esa no es una visión cristiana de Dios. ¿Por qué Dios tomaría carne humana, dejaría el cielo y vendría a la tierra si solo estuviera preocupado por las cosas del cielo? Habiendo analizado estas primeras dos posiciones o estas primeras dos visiones del estudio, fueron la tercera y la cuarta visión de Dios las que realmente captaron mi atención y la razón de compartir esta encuesta con ustedes hoy. La encuesta dice que el 28% de los que vivimos en los Estados Unidos vemos a Dios como alguien comprometido con la historia. Eso significa que Él está realmente obrando en este mundo y repartiendo castigo a quienes no lo siguen. Es decir, que el 28% de los encuestados cree en un Dios que castiga, en un Dios castigador, pero hay otro 22% que cree en un Dios benévolo, que es una fuerza para el bien, que se preocupa por todas las personas, que llora por todos los conflictos y que consolará a todos algún día. Vayan tratando de captar este panorama. Según estos sociólogos de este estudio, el 28% de los encuestados creen en un Dios que castiga y un 22% de los encuestados creen en un Dios que ama. Ahora, no conozco cómo estos investigadores plantearon sus preguntas, pero de acuerdo a sus conclusiones parecería implicar que si creyéramos en un Dios que castiga, no podríamos creer al mismo tiempo que ese mismo Dios es un Dios que ama. O que si creemos en un Dios que ama, no podemos creer que ese mismo Dios es un Dios que castiga. Pero habiendo estudiado Deuteronomio en preparación para esta serie, pienso que si le dijéramos eso a Moisés, él se acariciaría la barba, frunciría el ceño y diría: ¿en serio? Estoy tratando de imaginar en mi mente a los investigadores con sus tablas y sus cuestionarios aplicando su encuesta a Moisés. Moisés, ¿crees en un Dios que imparte castigo a quienes no lo siguen? Claro que sí. Déjenme contarles sobre las plagas en Egipto. Déjenme contarles sobre la vez que Dios envió serpientes venenosas cuando estábamos en el desierto, entre su propio pueblo, cuando habíamos hablado contra él y murmurado y nos habíamos quejado. Estas serpientes mordieron a la gente con su veneno y muchos de ellos murieron. Luego creo que a Moisés se le cortaría la voz al decir: déjenme contarles cuando golpeé la roca, aquel acto miserable, necio y tan costoso, por lo que Dios me dijo: Moisés,
no entrarás en la tierra prometida. Veo a los encuestadores guardando sus bolígrafos. Así que ahí lo tienes, Moisés. Tú crees en un Dios que juzga. No es de extrañar, ya lo imaginábamos. Eres un tipo del Antiguo Testamento. Así que no eres de esos que creen que Dios derrama amor y compasión todo el tiempo. Y Moisés respondería: déjenme contarles cómo Dios nos libró aquella noche de las plagas en Egipto. Déjenme contarles sobre la serpiente de bronce que fue levantada en el asta. Y cuando levanté esa serpiente de bronce, aquellos que miraron con fe a ese regalo que Dios había dado, fueron sanados del veneno y sus vidas fueron salvadas. Y déjenme contarles sobre los sacrificios que fueron entregados para que aunque en este mundo yo no entre en la tierra prometida, mi nombre no sea borrado, sino que tenga paz con Dios. Y reflexionando sobre esto, hay un versículo en la Escritura que ha venido a mi mente, Romanos 11:22, donde el apóstol Pablo dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Vale la pena conocer y recordar esto bien. El apóstol Pablo dice: esto es lo que debes mirar, y lo escribe a cristianos en Roma, así como a nosotros hoy. Pablo dice: esto es lo que quiero que miren, esto es lo que quiero que consideren. Quiero que ustedes contemplen la bondad y la severidad de Dios. El doctor Jim Packer, comentando sobre este versículo, dice lo siguiente: los cristianos no deben detenerse solo en la bondad de Dios o solo en su severidad, sino que debemos contemplar ambas. En otras palabras, si quieres saber quién es Dios en realidad, en lugar de solo proyectar tu propia imaginación o intuición sobre Él, como hace la mayoría de la gente, lo que necesitas hacer es considerar su bondad y su severidad. Tienes que considerar su misericordia y su juicio. Tienes que considerar su amor y su ira. Nunca podrás entender la venida de Jesucristo al mundo a menos que comprendas la bondad y la severidad de Dios. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La bondad y la severidad de Dios, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Hoy estamos viendo que no podemos entender correctamente a Dios si solo miramos una parte de su carácter. Necesitamos contemplar tanto su bondad como su severidad, su misericordia y su justicia. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida continuaremos con este mensaje. Y recuerda que si te pierdes algún programa de esta serie o deseas volver a escucharlo, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Allí encontrarás esta serie completa y muchos otros recursos para ayudarte a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más, visita abrelabiblia.org. Volvamos ahora al mensaje en Deuteronomio capítulo 32. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Al preparar a su pueblo para la venida del Señor Jesús, en el libro de Deuteronomio, Dios está grabando en la mente de su pueblo estas dos grandes verdades: su bondad por un lado y su severidad por la otra. Lo hemos visto recorrer todo el libro de Deuteronomio, y cuando llegamos al final, este es el tema dominante que Moisés presenta ante el pueblo. Él quiere que esto permanezca con ellos más que cualquier otra cosa. Esto es lo que les permitirá entender a Jesucristo y su venida al mundo. Y así Dios graba estas verdades en las mentes y los corazones de su pueblo. Quiero que notes que lo hace a través del drama y lo hace a través de la música. Dios está muy interesado en que captemos ciertas cosas. Quiero que veas primero el drama y luego la música. El drama está en los capítulos 27 y 28. El drama de la bondad de Dios y de su severidad. Ahora, recuerda a Moisés dirigiéndose al pueblo al borde de la tierra prometida y diciéndoles: yo no voy a entrar con ustedes. Moisés va a morir, como veremos pronto, para ir a estar con el Señor. Pero ellos van a entrar a la tierra prometida, y Moisés les dice: cuando lleguen allí, esto es lo que deberán hacer. Cruzarán el Jordán y van a pasar por dos montes, el monte llamado Ebal y el monte llamado Gerizim.
Cuando lleguen a estos dos montes, Moisés dice en el capítulo 27, versículos 12 y 13, quiero que envíen representantes de 6 tribus a un monte, y quiero que envíen representantes de las otras 6 tribus al otro monte. Cuando todo el pueblo de Dios esté marchando entre estos dos montes, al pasar frente al monte Gerizim, la gente que esté allí arriba debe gritar todas las bendiciones que vendrán sobre ustedes mientras caminen en obediencia al Señor. Y luego, cuando pasen por el monte Ebal, los que estén allá arriba gritarán todas las maldiciones que vendrán sobre ustedes si desobedecen los caminos del Señor. Deben gritar mientras el pueblo camina por el valle entre los dos montes. Maldito el hombre que haga una imagen tallada o una imagen de fundición. Y notas que al final de cada versículo, mientras se enumeran estas maldiciones, todo el pueblo debe decir, amén, amén. Como saben, significa así sea. Versículo 16, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y así continúa por todo el capítulo. Versículo 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén, amén. ¿Puedes imaginar lo vívido de eso? Caminando junto a este monte, están todos estos hombres diciendo, si desobedeces a Dios, serás maldito en la ciudad. Y tú dices, amén, así es como será. Lo sé, estoy de acuerdo con esto. Luego alguien dice, si desobedeces a Dios, serás maldito en el campo. Amén, amén. Luego pasas por el monte Gerizim y hay gente allí arriba diciendo, si obedeces al Señor, serás bendito en la ciudad. Si obedeces al Señor, serás bendito en el campo. ¿Quién podría olvidar una experiencia como esa? Cada vez que los niños se regresaban a esos montes, ahí está ese monte donde los hombres gritaban todas las cosas malas, y ahí está ese otro monte donde los hombres gritaban todas las cosas buenas. ¿Podría haber sido más claro? Dios bendice y Dios castiga. Hay bendiciones que siguen a la justicia y hay maldiciones que siguen a la rebelión. Y mientras el pueblo sentía esto en el drama de su propia entrada a la tierra prometida, decían, amén, 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 porque no solo debían oírlo, debían apropiarse de esas verdades. Ahora, Dios no solo les enseña a través de este drama, sino que al pasar ahora a los capítulos 31 y 32, lo refuerza aún más a través de un canto notable. Y el canto trata sobre el mismo tema. Todo el final del libro trata sobre esta única cosa. Tienes que entender que existe la bondad y la severidad de Dios. No pienses en lo uno sin lo otro. Siempre terminamos en el mismo error. Considera la bondad y la severidad de Dios. Y se graba a través del drama y ahora se graba a través de un canto. Capítulo 31, versículo 19. Dios habla ahora a Moisés y a Josué. Y les dice, escriban para ustedes este cántico, enséñelo a los israelitas y hagan que lo canten. Moisés se convierte en el director del coro, se convierte en el líder de adoración. Él mismo tiene que cantar un cántico. No sé qué tipo de cantante habría sido Moisés, pero tiene que enseñar este canto a Israel y enseñárselo tan bien que toda la congregación pueda cantarlo de memoria. El canto está en el capítulo 32 y tiene 43 versículos. De hecho, nos dice, si miras allí en el capítulo 31, versículo 30, que Moisés recitó las palabras de este cántico de principio a fin, a oídos de toda la asamblea de Israel. Pero Dios le dio el canto porque reúne la esencia misma de lo que su pueblo tiene que saber para conocer a Dios y lo que nosotros tenemos que saber para entender la importancia de la venida de Cristo a la tierra. Verás que el mensaje de este canto es el mismo que el mensaje del drama, y de hecho es el mismo que el mensaje de todo el libro de Deuteronomio y el mensaje de toda la Biblia. Comienza en su primera mitad en los versículos del 1 al 26 con la severidad de Dios,
y mientras Moisés entona ese canto, ensaya en la parte inicial las bendiciones de Dios. Hay un catálogo de bendiciones aquí, tanto bendiciones pasadas en el desierto como bendiciones que vendrían en el futuro, en la tierra prometida. Capítulo 32, versículo 11, lo halló en la tierra desierta. Dios te ha escudado y Él te ha cuidado. Dios te ha guardado como un águila que guarda su nido. Versículo 13, Dios te alimentó con miel de la peña y aceite del duro pedernal. Esto comienza a hablar de las bendiciones que le vendrán en la tierra prometida. Las bendiciones de Dios en tu vida y en la mía son más de las que podemos contar. Pero Moisés continúa describiendo proféticamente las elecciones que el pueblo de Dios hará, y el resto del Antiguo Testamento es simplemente un desarrollo de todo lo que Moisés dice aquí en este canto. Versículo 15, uno de los versículos más importantes del libro de Deuteronomio. Pero Jesurún engordó y dio coces. Le dije a mi esposa Karen el otro día, ¿no es ese un versículo asombroso? Y ella me respondió, sí, pero ¿qué significa Jesurún? Jesurún significa el recto, es decir, Israel. Entonces dirás, bueno, pero ¿por qué no decir simplemente Israel? Creo que al usar este nombre Jesurún, que significa el recto, Dios está hablando de su propio pueblo en su mejor momento y les está diciendo, está la verdad sobre ustedes, incluso cuando son más rectos. Jesurún, tú, en tu estado más recto, engordaste y diste coces. Dios está diciendo que eso es precisamente lo que Él sabe que vas a hacer. Vas a engordar y vas a dar coces. Vas a recibir mis bendiciones y te tomarás el crédito para ti misma. Y luego, cuando algo salga mal, a pesar de todas las bendiciones que he derramado sobre ti, ¿qué vas a hacer? Me vas a resistir, vas a hablar contra mí, vas a dudar de mí, vas a engordar y vas a dar coces. Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que quieres hacer, incluso antes de que lo hagas. Recibes mis bendiciones, te tomas el crédito para ti misma y das coces contra mí. Y eso es cierto de mi pueblo, incluso en su mejor momento. Yo lo sé. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La bondad y la severidad de Dios, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Si deseas volver a escuchar este mensaje o ponerte al día con la serie, puedes visitar abrelabiblia.org. Allí encontrarás esta enseñanza y muchos otros recursos para ayudarte a abrir la Biblia y conocer más profundamente al Dios que se ha revelado en su palabra. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo. Un Dios que solo se lamenta por el mal, pero no puede vencerlo, no sería un Dios verdaderamente bueno. Entonces, ¿cómo es que Dios realmente responde frente al mal? En el próximo Abre la Biblia lo veremos juntos.